En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pequeñas prédicas que hacemos siempre entre semana. San Plácido, el mártir de hoy, uno de los mártires más famosos, podemos decir, de la cristiandad, del catolicismo, de la Orden de San Benito, contemporáneo de San Benito, del siglo VI, muy noble, de familia patricia y acaudalada. Su padre tenía posesiones en Sicilia y las donó para la Orden de San Benito en la isla de Sicilia, eran de Roma ellos, y para fundar un monasterio allí, y mientras ya lo habían fundado y hacían todas sus tareas de monjes, una invasión de piratas sarracenos musulmanes sobre el puerto de Mesina, que era la ciudad cercana, y los terminan matando a todos los monjes del monasterio de forma bastante brutal. Y él estaba con dos hermanos varones que también habían ido al monasterio, y una hermana, mujer, además del resto de los monjes. Este San Plácido es el del famoso milagro que cuando estaba, creo que de novicio todavía en el monasterio, ahí cerca de Roma con San Benito, fue a buscar agua y pesó tanto cuando él carga así en el borde de un lago el cántaro que se cae hacia adelante y se lo lleva a la corriente y se estaba por ahogar. Y San Benito mandó a San Mauro, otro de los santos benedictinos, que caminó sobre las aguas y fue caminando así por las aguas y lo recogió y lo sacó. Uno de los grandes grandes milagros del catolicismo. Dejando de un lado esta pequeñísima, recién siglo VI, estos santos. Sigamos con el catecismo. Habíamos dejado en la pregunta 34, allí empieza el capítulo de Santos Ángeles. Hace muy poquito un feligrés me decía que quería escuchar algo de los ángeles de la guarda. Pues bien, sus deseos sean cumplidos. Ahora tenemos, justo en esta parte del credo, empieza una breve explicación de los ángeles. La pregunta 34 dice así: ¿cuáles son las criaturas más nobles que Dios ha creado? Las criaturas más nobles creadas por Dios son los ángeles, sin duda muy superiores a los seres humanos en lo que respecta a nuestra pobre naturaleza humana. 35. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son criaturas inteligentes y puramente espirituales. El ángel no tiene materia, son solamente seres espirituales, pero tienen un gran dominio de la materia. Pueden aparecerse, lo voy a decir otra de las preguntas más adelante, pueden aparecerse con formas visibles, aunque ellos no tienen materia. Santo Tomás de Aquino cree que ellos condensan aire, no se sabe, pero es la opinión de un grandísimo sabio. Condensan aire y lo hacen duro y hacen parecer que tuviesen materia y le dan coloración a ese aire. Un ángel tiene tanto dominio de la materia que se puede meter en una estatua, inclusive de Dios nuestro Señor, sépanlo por los falsos milagros y las falsas apariciones. Un ángel se puede meter en una estatua de Dios, de la Santísima Virgen, y hacerla mover como si tuviese vida. Ellos tienen un gran dominio sobre la materia, aunque no tengan materia. Por eso hay que tener siempre cuidado y recordamos una vez más todo ese mundo de los mensajes, las apariciones, los instrumentos, no hay que seguirlo. El buen católico no hace caso a esas cosas. San Juan de la Cruz solamente acepta apariciones y mensajes aprobados por la Santa Iglesia Católica. El último fue Fátima, y hasta ahí llegamos, y a la espera de Cristo. Siguiente pregunta, explica un poco más. ¿Para qué fin creó Dios a los ángeles? Dios creó a los ángeles para que le honren y le sirvan y para hacerlo eternamente bienaventurados. Así como, si bien Dios no necesita nada de ninguna criatura, sí quiere compartir su felicidad y creó ángeles y hombres, dos regímenes o dos tipos de criaturas distintas, con la posibilidad de ser dichosos en el cielo, y para eso y por pura bondad no tenía necesidad de crearnos, nos creó. Pero en el caso de los ángeles, lejos de ser fieles a este llamado a la felicidad eterna junto a Dios, se rebelaron, lo sabemos, los ángeles malos, los demonios, los ángeles caídos, en cuya jefatura está Satanás, el demonio, la antigua serpiente, el diablo, que hizo caer
se cree 1/3 de los ángeles. Y el ángel, a diferencia de los seres humanos, entre tanta imperfección y debilidad que cargamos nuestros espíritus, nuestra inteligencia va, viene, quiere una cosa, la desquiere. Entonces, todos esos vaivenes que somos más débiles, sin duda, Dios tiene un régimen de pruebas para nosotros que duran toda la vida, y nosotros podemos condenarnos a último momento o podemos salvarnos a último momento y evitar el infierno eterno. El ángel no. El ángel, por el tipo de inteligencia y voluntad que tiene, hace un solo acto libre después de creado y ahí queda fijo para siempre. Entonces el primer acto determina la salvación o la condenación del ángel. No es como el ser humano, que somos muy cambiantes. El ángel no. Y por ello Satanás dijo esa famosa frase que está en la Escritura, en la Sagrada Escritura: no serviré a Dios. Y así le fue, y así le irá para toda la eternidad condenado. Non serviam, en latín. Y en esa envidia luciferina que tiene contra el ser humano, que nos ve tan poca cosa, y somos muy poca cosa en comparación a los ángeles, sin embargo esa poca cosa, que el ser humano sí puede llegar al cielo donde él nunca más llegará, por lo cual él nos odia con un odio luciferino y desea, si bien él es un derrotado, para siempre derrotado, perdedor y para perder, al revés de Dios, que es vencedor y para vencer. Él es un perdedor y para perder, pero se conforma con, muy entre comillas, victorias parciales, que es intentar, linda victoria porque es para peor castigo de él, intentar la condenación del mayor número. En su envidia demoníaca, él se conforma con tratar de que otras almas también estén eternamente desdichadas como él. Siguiente pregunta, 37. ¿Qué forma o figura tienen los ángeles? Se relaciona con lo de recién. Los ángeles no tienen forma ni figura sensible, no tienen ni forma ni figura alguna sensible, porque son puros espíritus que subsisten sin necesidad de estar unidos a cuerpo alguno. Pero repetimos, si se pueden aparecer con formas sensibles. De animales también, se apareció con forma de serpiente el demonio, con forma de perro, con forma de seres humanos se pueden aparecer, aparentando ser ángeles buenos, aparentando ser santos se pueden aparecer, aparentando ser la Santísima Virgen María, sin duda, se pueden aparecer. Por eso las apariciones falsas y los mensajes falsos. Última pregunta por hoy. ¿Por qué pues, si no tienen forma sensible, por qué pues se representan los ángeles con formas sensibles, las alas que se les suelen dibujar siempre a los ángeles? Los ángeles se representan con formas sensibles, primero, para ayudar a nuestra imaginación. Segundo, porque así se han aparecido muchas veces a los hombres, como leemos en las Sagradas Escrituras. Entonces, como ellos, si bien no tienen forma, sí se han aparecido con formas sensibles, se los representa con forma casi siempre con alas. Por ejemplo, San Miguel, que lo tuvimos varios días aquí en el altar por sus fiestas. Y los espíritus, los demonios en particular, sí se pueden aparecer con aspecto de ser humano para hacer pecados de lujuria. Eso hay que saberlo, es increíble, pero sí se puede llegar a aparecer un demonio con aspecto de ser humano para hacer un pecado de lujuria, un desorden sexual con algún ser humano. Sin embargo, eso no nos tiene que hacer caer. Voy a ser un poquito duro, porque uno se enoja un poco y se enerva cuando escucha cosas muy absurdas y que implican que uno no sabe ni lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Y cuando una vez me pasó que en algún lugar alguien quería enseñar un error, pero manifiesto, haciéndose, no sé, tomando, bueno, no sé, en definitiva quiso enseñarlo, decir que los ángeles pueden tener hijos con los seres humanos. Eso es tener una ignorancia absolutísima, absolutísima, absolutísima. El ángel es espíritu, entonces es imposible metafísicamente que él produzca algo con materia. Tener un hijo con un ser humano, cuanto mucho, por lo que acabo de decir, como un demonio se puede aparecer con forma de ser humano para hacer un pecado de lujuria con una persona, cuanto mucho pueda simular cosas, obviamente que pueda simularlas, pero estrictamente hablando es absolutísimamente imposible que un ángel tenga un hijo con materia. Imposible. Entonces no hay proporción entre el espíritu y la materia. Que simulen ser seres humanos y hagan pecados de lujuria sí puede pasar,
Pero de allí a terminar que puedan llegar a tener un hijo con un ser humano, realmente eso es... Una persona se puede equivocar, pero cuando anda diciendo esas cosas a otros seres humanos, que es un error manifiesto, a un ser humano, a un sacerdote, realmente le molesta muchísimo ver que se arroguen cierto querer pontificar en la ignorancia, perdón que sea un poquito duro. Entonces, cuanto mucho, sí pueden pecar con un ser humano, pareciéndose con aspecto del ser humano, pero jamás pueden tener un hijo con un ser humano. No caigamos en semejantes casos de ignorancia. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María En el nombre Santísima. del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.